al señor ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas. Señor ministro, qué gusto saludarlo. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Buen día. ¿Cómo está? Estimado José, muy buenos días. Encantado de estar en RCR y compartir con ustedes las noticias importantes que tiene el Ministerio del Ambiente de comunicar a nuestra población peruana. Sí, vemos que hay una noticia positiva y ya va por el lado presupuestal. Tenemos entendido que el Ministerio del Ambiente ha logrado una ejecución presupuestal bastante óptima en los primeros meses del presente año. Coméntenos, por favor, señor ministro. Sí, José, mira, en los últimos 7 años, MINAN no ha tenido un buen desempeño en la ejecución de los presupuestos, tanto a nivel de actividades como a nivel de inversión. Este año, sin embargo, hemos logrado ejecutar 305 millones de soles en nuestro presupuesto, que es en estos 4 meses, que es el más alto de los últimos 7 años. Esto es porque desde el año pasado se comenzó a planificar ese desarrollo que teníamos que tener para la ejecución de nuestro presupuesto, de tal manera que podamos comprar, por ejemplo, los equipos y las maquinarias, los camiones compactadores de residuos sólidos para las provincias de Arequipa, de Coronel Portillo y Ucayali, etcétera, que necesitamos comprarlas, adquirirlas y entregarlas a dichas regiones. Entonces, todo se ha planificado de tal manera, José, que podamos que nuestra ejecución estemos llegando a julio con un alto porcentaje, y eso es lo que esperamos estar por encima del 50-60% para solamente rematar el fin de año, pero estos primeros 4 meses ha sido importante hacer este ejercicio todo el sector ambiente, es decir, el propio Ministerio del Ambiente como unidad ejecutora 1, con nosotros otros adscritos y ejecutoras que tenemos. Ha sido un trabajo muy arduo de planificación y sobre todo de compromiso de nuestros sectores de ejecutar, ¿no? Ejecutar el presupuesto, de tal manera que hoy estamos en una posición muy importante dentro de la ejecución presupuestal. ¿Qué líneas de trabajo se están priorizando en este presupuesto 2025, señor ministro? Todo el tema de la gestión de residuos sólidos, estamos cerrando pasivos ambientales de residuos sólidos, es decir, botaderos, tenemos en Ica, en Piura, hemos también toda la adquisición de equipos, de vehículos, de ¿cómo se llama? EPPs, que son para los recicladores. Mira, estamos comprando más de 150 camiones compactadores, que es importante. Vamos a entregar 105 de esos camiones compactadores en la región Arequipa, en la provincia de Arequipa en las próximas semanas. 14 camiones compactadores en Coronel Portillo, ya hemos entregado hace unas semanas 16 camiones compactadoras en Tacna, y eso es muy importante porque estamos ayudándolo a nuestras provincias, nuestras regiones, en la gestión de la erosión. También tenemos la gestión de las áreas protegidas, ¿no? Donde estamos invirtiendo en nuestros puestos de control, mejorando el equipamiento, comprándoles los drones, etcétera, de tal manera que podamos ir avanzando en Senami también, ¿no? Y así podemos ir avanzando. Y esto es muy importante porque nuestras acciones también van a la conservación de los recursos naturales, de los ecosistemas, de nuestros bosques, porque estamos implementando y transfiriendo fondos a través de los planes de negocio, ¿cierto? Que eso ayuda a las comunidades. Nuestros esfuerzos, José, no solo va a poder tener estos equipamientos y invertir en restauración de ecosistemas, cerrar pasivos ambientales de residuos sólidos, sino que esto también debe generar una economía local, debe generar empleo para la población que está en esos entornos, y eso es el fin, ¿no? Ese es el fin. Ahora, ministro, del 27 al 28 de mayo va a tener lugar en Lima la cumbre ministerial del agua en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de la cumbre? Las veces que hemos conversado con usted siempre señala la necesidad de tocar el tema agua, mirando esto con todos los problemas que se enfrenta frente al cambio climático. ¿Cuál es la importancia de esta cumbre? José, la cumbre es muy importante porque esto nace a raíz de la reunión en septiembre de 2024 de la reunión de la directiva del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en el cual, a propuesta del Perú, se hizo que
se pudiera discutir dentro del foro de ministros la posibilidad de hacer una cumbre ministerial del agua de América Latina y el Caribe con miras, ¿cierto? Con miras a la cumbre mundial de las Naciones Unidas por el agua que será en los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2026. Bajo esta propuesta todos acordaron aceptar la propuesta de que la sede sea el Perú y sea el Perú quien lidere nuevamente a Latinoamérica en generar una agenda única. O sea, es una agenda única como América Latina para abordar temas de disponibilidad hídrica, la calidad hídrica, el acceso al agua en América, los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas hídricos, ¿cierto? Abordar toda la problemática en América Latina de seguridad hídrica, los aspectos de cuencas transfronterizas que tenemos en América Latina. Los países, el Perú es cuenca alta con algunos países, somos cuenca baja en otros. Entonces toda esa problemática, el retroceso de los glaciares, ¿no? De aquí mirando hacia una agenda al 2050, muchos países de América Latina van a entrar en algunos problemas de estrés hídrico y otros quizás en crisis hídrica. Entonces mirando hacia ese futuro, no tan lejos, porque el 2050 pareciera lejos, pero finalmente es un futuro cercano que vamos a tener estos problemas en América Latina, es que esta cumbre lo que va a hacer es cómo América Latina, con una sola agenda, podemos tener políticas, estrategias y mecanismos conjuntos que apliquemos los países de tal manera que estas políticas nos ayuden como región latinoamericana a salir del problema de los recursos hídricos y que nuestra población tenga acceso al agua, que las actividades también se las asegure la provisión del agua y diseñar una hoja de ruta de aquí a diciembre del 26, cómo América Latina va a llegar en materia de gestión hídrica a esta cumbre mundial del agua de las Naciones Unidas en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, ¿y hay avances sustanciales con sus pares de la región, señor ministro? Porque veo que la cumbre tiene dos momentos muy puntuales, ¿no? Uno a nivel ministerial, ¿no? Que entiendo es uno de los aspectos centrales para ver cuál es el consenso que se puede lograr, y el otro con el sector privado. ¿Qué tanto se ha ido avanzando en esa línea? Sí, a ver, cuando se programó la cumbre ministerial del agua de América Latina y el Caribe, un grupo de empresarios, ¿no?, dijeron que ellos también quieren aportar en esta solución y cómo ellos tienen la visión de cómo debería gestionarse los recursos hídricos para América Latina, partiendo por supuesto de una experiencia peruana, que es uno de los países con mayor fuerza en la institucionalidad hídrica, y es así que se desarrolló la cumbre paralela, o se va a desarrollar la cumbre paralela a la cumbre ministerial del agua. Esta cumbre paralela participarán todos los gremios empresariales de nuestro país y también algunos gremios empresariales de otros países que van a estar en el Perú para poder de forma conjunta discutir los problemas hídricos, proponer políticas, proponer estrategias de cómo se debe gestionar los recursos hídricos de tal manera que todos nos podamos beneficiar y sobre todo cuidar, conservar y preservar un recurso tan importante como son los recursos hídricos, y como el enfoque de cuenca, que es clave ahí, en el enfoque de cuenca deberíamos comenzar a cuidar estos recursos mirando la cuenca en su integridad. Es decir, tenemos que mirar las intervenciones en las cuencas para cuidar todos los recursos, y es un recurso sumamente importante, el recurso hídrico. Y el sector empresarial hará una propuesta como empresarios que será llevada a la cumbre ministerial para discutirla ahí e incorporarla en las políticas regionales. Pero no solo queda ahí, José, también de otros países, que estamos en colaboración no solo con el BID, con el Banco Mundial, con PENUMA, también estamos con la Secretaría Técnica de Agua de las Naciones Unidas con sede en Canadá, y con los cuales estamos coordinando reuniones con la sociedad civil, ¿no?, con ONGs, ¿no?, que representan a la sociedad civil. En los próximos días vamos a tener un Zoom con estas ONGs de la sociedad civil, quienes también, desde su lado de la sociedad, quieren hacer una propuesta de cómo se debería gestionar los recursos hídricos. Escucharemos a la sociedad civil el próximo lunes o martes, no tengo muy claro la fecha, pero es la próxima semana,
Y esa propuesta de la sociedad civil vamos a pasarlo al foro de ministros para que también en el seno del foro de ministros se pueda discutir y incorporar las propuestas dentro de las políticas y estrategias que vamos a aprobar como parte de las conclusiones de esta cumbre, de tal manera que podamos tener el documento de Lima sobre la gestión de recursos hídricos en América Latina, donde también estén recogidos la posición empresarial y la posición de la sociedad civil. Interesante lo que usted señala, señor ministro, porque vemos cómo ya la visión empresarial un poco apunta a la solución de problemas que son de suma urgencia. Y el tema, naturalmente, el tema hídrico es un problema latente, ¿no? Por muchas veces la escasez que tenemos, y el otro aspecto, muchas veces cuando hay un exceso de lluvias y no tenemos la capacidad de tener la suficiente infraestructura. Estamos avanzando, por ejemplo, le voy a poner citar un par de ejemplos que son interesantes que usted los conoce. En Tía María, por ejemplo, se está avanzando en esa línea en dotar de agua a la población para un futuro desarrollar el proyecto. Mire, muchas empresas mineras, José, ya en el desarrollo mismo de sus operaciones, para no tener conflictos sociales con la población, por el acceso al agua, porque recordemos primero, José, que el Perú es el tercer país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo, después de Brasil y de Colombia, y somos el octavo país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo. ¿Okay? Entonces, el problema en el Perú es la distribución del agua. Claro. Entonces, tenemos el 97% de la disponibilidad del agua en la cuenca del Atlántico o la cuenca del Amazonas, y solo el 2% en la cuenca del Pacífico, donde nosotros estamos, y el resto está en la cuenca del Titicaca. Entonces tenemos un gran desafío aquí en la cuenca del Pacífico, que solo disponemos del 2%, y además donde se desarrolla el 60% de las actividades económicas y se asienta más del 60% de la población peruana. Entonces hay un gran desafío como país para poder dotar de este recurso a todos, a la población y el desarrollo de actividad. Entonces, muchas empresas, incluido Tía María, pero ya las que están en operación, Tía María todavía no está en operación, Tía María recién está en construcción, ¿cierto? Muchas empresas ya, con el desarrollo de los años de sus operaciones, lo que han hecho es mirar hacia el mar, un importante recurso hídrico en el mar, lo están desalando, o sea, a través de plantas desaladoras, por el sistema de ósmosis inversa, y esa agua lo están entregando a la población para que la población tenga acceso al agua y también para sus propias operaciones, de tal manera que ellos no colisionan con el recurso hídrico natural que puede estar ahí, que podría generar en el futuro un conflicto. Lo mismo está haciendo Tía María. El agua para las operaciones de Tía María vienen del mar, ya eso ya está construido, la tubería y la planta donde va a desalarse el agua de mar y poder entregarla hacia las operaciones. Recordemos que Tía María no va a usar agua de la cuenca donde está ubicada, sino agua de mar, ¿no? Eso no implica que cuando entre en operaciones Tía María pueda aprovechar que ya está desalando agua de mar y está generando agua para poder usarlas, pueda también destinarlas hacia la agricultura o hacia la población. Ese es un aspecto que se verá en cuanto entre en operación. Hoy Tía María todavía está en etapa constructiva, así que todavía le falta un buen tramo para poder llegar a la etapa operativa. Pero otras sí, ¿no? Aquí nomás cerca de Lima tenemos empresas mineras, en Ica también, que ya desalan agua de mar y están compartiendo eso con la población. Todo con el fin de bajar estas tensiones que siempre se suscitan por el acceso al recurso hídrico. Yo le tocaba este tema porque además es bastante interesante lo que usted nos está precisando, ¿no? Los compromisos que se están asumiendo justamente para evitar ese nivel de conflictividad, ¿no? Y sobre todo para lograr una solución en favor de las comunidades. En el norte del país, por ejemplo, hay un proyecto, y lo están escuchando en estos momentos en Tambo Grande, en Piura, que se está desarrollando, que se llama Proyecto Hídrico Minero El Algarrobo, que está ubicado en la zona de Locuto, que es una de las zonas más pobres, no solamente en Piura, sino en todo el país. Y allí la empresa ha suscrito un acuerdo con el Estado recientemente para privilegiar en primera parte el tema hídrico y luego desarrollar hacia adelante el proyecto minero. Esto va a ser una línea, este es un ejemplo de lo que se está siguiendo, por ejemplo, en Tambo Grande, en Piura. ¿Esto puede ser una línea a seguir hacia futuro, señor ministro? Así es, José.
Mira, ya la ley de recursos hídricos lo que hace es que primigenia el uso de los recursos hídricos a la población, y después la agricultura, y después al final las actividades mineras. Entonces, entiendo que las empresas mineras también, en el marco de la propia ley de recursos hídricos, y en zonas donde hay escasez de recursos hídricos, están haciendo esta modalidad de hacer estos convenios, generar los reservorios para tener el recurso hídrico, almacenarla y poder distribuirlas a la población y también tener agua para ellos. Aquí en el Perú, José, nosotros realmente todavía porque no hemos tenido una autoridad de cuencas, no hemos aprovechado nuestros recursos hídricos. Los recursos hídricos que vienen de las montañas, todo se pierde al mar. No tenemos como país esa capacidad de tener reservorios en las cuencas regulares. Es cierto que tenemos un poco más de 700 reservorios en el Perú, pero gran parte de nuestros recursos hídricos se pierden en el mar. Entonces hay una necesidad de trabajar con los gobiernos regionales para establecer las regulaciones en las cuencas, tener los reservorios, acumular o almacenar este recurso y poder usarla en los periodos de estiaje o en los periodos de sequías, de tal manera que ni la población ni ninguna otra actividad esté privada de este recurso tan importante. Ese es un trabajo que nos falta ir avanzando en el Perú con los gobiernos regionales. Y aquí los gobiernos regionales también tienen que entender que ese es su rol, ¿no? El rol del sector nacional, a través de la autoridad del agua, es planificar la gestión de los recursos hídricos, tener un análisis de la oferta de los recursos hídricos en cada una de las cuencas y cuál es la demanda de esos recursos hídricos para que después, con las regiones, hagamos los planes hidráulicos, es decir, los planes para tener nuestros reservorios, etcétera, en las regiones en función a la información que tengamos de las ofertas que nos tenga cada una de las cuencas, que es sumamente importante para darle tranquilidad a la población y a todas las actividades que se desarrollan. Entonces es un trabajo que de aquí vamos a seguir. Este es un problema que te cuento, José, es un problema que lo tiene casi toda América Latina, y eso es parte de lo que vamos a tratar también en la cumbre ministerial del agua de América Latina y Caribe, porque tenemos que comenzar a almacenar agua como te manifesté. Países como los nuestros, que el tercer país en América Latina con mayor disponibilidad hídrica, pero tenemos países vecinos también que no tienen agua y que de aquí al 2030 o al 2050 van a entrar en crisis hídrica. Entonces necesitamos comenzar a conversar y tener estos mecanismos de almacenamiento para tener la previsión y en algunas zonas del país, José, hacer recarga hídrica de nuestros acuíferos, ¿no? Recargar las aguas subterráneas para que también se puedan usar en el futuro. Eso es muy importante, es una buena planificación hídrica en nuestro país. Ahora, ministro, me trasladan una pregunta en el norte del país específicamente, porque siempre se genera mucha desinformación en el sentido que no es posible desarrollar minería sostenible con agricultura sostenible. Se lo pregunto como técnico, ministro. Sí, la minería y la agricultura pueden ser compatibles. No hay ninguna actividad que sean incompatibles, José, y la población también tiene que conocerlo. Pero esto puede ser posible siempre y cuando haya una buena planificación. Cuando una actividad se desarrolla como la minería, esta actividad también debe contribuir al desarrollo de otras actividades, como la agricultura, la ganadería, etcétera, el turismo, etcétera, ¿no? Recordemos que las empresas mineras pagan canon, sobre canon, regalías. ¿Y eso a dónde va? A los gobiernos regionales, ¿cierto? Y los gobiernos regionales deben invertir ese canon, sobre canon, regalías, lo que da la minería, en las áreas de influencia de esas operaciones